Un ministerio con más de 10 años de existencia. Ha sido un ministerio bendecido grandemente por el Señor, con servicio los miércoles y viernes a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 9:30 de la mañana y 4 de la tarde. ¡Vamos! Los muros caerán. Esto es Ministerio Cristiano Internacional Jesucristo Liberta al Cautivo. Gracias muchachos, gracias muchachas. Son muchachos del Señor, no son de los que se fatigan. Gracias, Dios les bendice. Damos gracias al Señor esta mañana. Padre, yo declaro en esta mañana que tu palabra en mi boca, Señor, traerá un bálsamo de paz a los corazones. Estoy plenamente convencido, Señor, que tú no solo eres el que hablas, sino el que administras y ministras mi cuerpo físico, para que todo gesto, todo biorritmo en mi cuerpo sea usted haciendo, proyectando, entrando y sembrando esta palabra en los corazones, Señor. Sé que la palabra no va a volver vacía. Sé que la palabra cumplirá el propósito por medio del cual usted la envía, Señor. No me debilito en fe, sino que me fortalezco en fe, Señor, creyendo que la palabra suya transformará corazones, anclará a muchos hijos suyos que ya tienen adultez espiritual, y los que están bebés crecerán. Aún los que no han nacido de nuevo serán tocados, porque tu palabra no va a volver vacía, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas, gracias por los hijos espirituales, nacidos del Espíritu y nacidos del agua. Y usted me ha dado el privilegio de ser un hermano mayor en ellos, para que yo los apaciente, pero sé que no soy yo, sino tú, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por esa bondad inmerecida, esa benignidad que yo no merezco, Señor, de estar hablando tu palabra, Señor. Pero estoy agradecido, Señor, profundamente agradecido, Señor, no solo por mí, sino por ellos, Señor, por cuanto yo me santifico también por ellos, Señor, porque es tu propósito en mí que yo me santifique por ellos, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor, de haberme hecho parte de lo que son tus hijos, Señor. Soy tu hijo, ellos son tus hijos, son tus hijas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 12, Jesús dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Repito, Juan 15, 12. Jesús dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias. En Jesús, mi Señor, te doy gracias por ese nombre que ha cautivado, ha seducido, ha conquistado y está posicionado completamente de mi corazón. Gracias, Padre. Amén. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Reciban la bendición del Padre. Quiero decirte que la palabra que hemos leído contiene una serie de requisitos que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. El amar los unos a los otros no es una decisión de la carne. La carne nunca va a poder cumplir este mandamiento que Jesús nos dice: este mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si usted analiza la palabra, él pone el mandamiento y luego hace la comparación cómo es el amor que quiere que haya en nosotros. Y la palabra dice que Dios es espíritu. Si él dice como yo os he amado, es que él, por ser espíritu, él quiere que nos amemos, teniendo como referencia, teniendo como ancla el Espíritu Santo. Amén, hermano. No hay manera que usted pueda amarme a mí, ni que yo lo pueda amar a usted, si no es por el Espíritu. Porque Jesús nos manda a que nos amemos unos a otros, pero inmediatamente nos dice cómo es que nos debemos de amar.
Él dice, como yo os he amado. También Él lo había dicho antes en Juan 13, 31-35. Dice la palabra: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, estoy leyendo Juan 13, versículo 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso es que la dificultad en la iglesia y en las relaciones humanas es tan difícil, hasta cierto punto imposible, llegar a este nivel de obediencia. Porque en las fuerzas nuestras, en la ciencia humana, en la ciencia que el hombre ha creado, como es la moral, la ética, la filosofía, es imposible que nosotros podamos amar como Dios nos ama. La única manera de podernos amarnos es que vivamos en el Espíritu. Y cuando nosotros vivimos en el Espíritu somos intachables, somos irreprensibles. Por eso es que el Espíritu Santo nos ha sido dado como arras del matrimonio que Cristo quiere con nosotros, de que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo, obedeciendo lo que Él nos manda. En la carne no vamos a poder, hoy podemos amar, mañana no. Nos vamos a mover de acuerdo a las circunstancias. El amor humano es recíproco y dura hasta el punto de la reciprocidad. Pero lo que yo quiero decirte es cómo lograr esto conforme a la palabra. Hemos estado escuchando, escrito está, que tenemos que corregir con la palabra. Lo que estuvimos el viernes recibiendo la palabra, el Señor dice: no va a ser con tu fuerza, no va a ser con los métodos que hombre alguno te ha enseñado, es con mi palabra. Los hijos se corrigen con la palabra, la iglesia se corrige con la palabra. Y por eso es la palabra de Dios la que enseña, la que redarguye, la que reprende, la que exhorta. Y el propósito de Dios es que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Ese mandamiento que el Señor nos da es un mandamiento que expresa el propósito de Dios. Platicando un día con uno de los varones, no le voy a decir con quién, que estaba con mi hijo Carlos, y yo le decía esa palabra al varón: es que todo mandamiento de Dios expresa el propósito de Dios. Cuando Dios dice que Él aborrece el pecado, es el propósito de Él que tú también lo aborrezcas el pecado. Cuando Él te dice que te ames con tu hermano, y no estamos hablando del amor al prójimo, porque también Él lo quiere, pero yo estoy hablando ahora de la iglesia, es que es propósito de Dios. Todo mandamiento que Él da es propósito de Él. No es tu propósito en sí, es el propósito de Él. Y cuando nosotros conocemos el propósito de Él, vamos a poder esforzarnos y dirigirnos hacia ese propósito que Él quiere. Y yo escribí lo que el Espíritu me da. Para cumplir este propósito tenemos que tener dos cosas puntuales. Una, inteligencia relacional. Inteligencia relacional. Saber cómo nos vamos a relacionar unos con otros. Necesitamos la inteligencia relacional, que eso no me lo ha dado ni sangre ni carne, me lo dio mi Padre al Espíritu. También es así que estoy escribiendo un libro sobre eso. Y es que la inteligencia relacional habla de la comunión los unos con los otros. Como somos diferentes, tenemos que aprender a entendernos, a soportarnos, a tener paciencia los unos con los otros, pero desatando los valores, los dones espirituales que el Señor nos ha repartido. La inteligencia relacional. Y la segunda es capacidad de adaptación.
Tenés que tener capacidad para adaptar, para poder llegar a tener esa expresión máxima. Amar al hermano como Cristo te ama a ti. Y quiero hacer la exposición basado en lo que yo escribí esta mañana. Como, vamos a ver, inteligencia relacional. Quiero decirte, voy a leerte porque otra cosa que muchas veces predicamos, damos la palabra y después buscamos el texto. Dice la palabra en 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. De todos esos dones espirituales que la iglesia sabe, para que tú puedas tener una inteligencia relacional, tienes que clamar a Dios que te dé el don del discernimiento espiritual. Porque el discernimiento espiritual tiene como propósito decir, entender la atmósfera en la cual te mueves. Una persona que no entiende la atmósfera, ni entiende el espíritu que opera en el hermano, no puede tener habilidades espirituales para captar el corazón de esa persona y ganárselo para el Señor más, y que Él crezca más en ese propósito de que Él me pueda llegar a amar a mí como Cristo me ama a mí. Porque cuando no tengo el discernimiento espiritual, entonces me vuelvo a una persona insensata, hablo sandeces, tengo falsas percepciones, porque no tengo el discernimiento espiritual. Amén, hermano. Amén. El discernimiento espiritual identifica la atmósfera, que es el entorno donde la persona opera. Identifica qué espíritu gobierna a la persona con la cual nos relacionamos. No significa que es que esté dentro de él, sino que lo gobierna. Hay gente que está en la iglesia que ha confesado a Jesús como Señor, pero hay espíritus antagónicos que lo seducen, lo manipulan, lo gobiernan y lo hacen carente de entendimiento. No está anclado, no está en la revelación de lo que Él es. Por eso va a encontrar gente que permanece en la iglesia, es incrédula, es egoísta, es envidiosa, es rebelde y está dando vida al Señor y está orando al Señor. ¿Cómo te vas a relacionar con esa persona para llegar a conquistar el corazón de esa persona? Tenés que saber qué espíritu y qué atmósfera hay en el ambiente, en el entorno donde ella vive. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Esto te va a servir mucho, porque vas a empezar a pelear las cosas como Dios las diseña. Esa inteligencia relacional te va a dar entendimiento por el discernimiento de espíritu. Si la persona es guiada por el Espíritu Santo, y no importando la atmósfera, podemos hacer oraciones de guerra o conversaciones que edifiquen. Ejemplo, si yo tengo un hermano que vive en la Cahualinca, donde opera un espíritu de miseria, de droga, hay una atmósfera antagónica, pero mi hermano que habita allí no está siendo controlado por ese espíritu. Entonces yo puedo asociarme con él y hacer asociaciones de guerra, y puedo conversar con él
del reino de Dios. Podemos discipular aún en medio de esa atmósfera. Pero cuando ese hermano o esa hermana esté en la atmósfera y él es seducido, ¿cómo te vas a unir con alguien que tampoco está convencido de lo que Dios te ha dado? Y muchas veces creamos conflictos entre nosotros. Porque si yo llego a una casa donde veo que hay desobediencia, donde hay desorden, y yo quiero llegar una palabra, y el hermano que me dice que quiere que oremos, pero también está seducido, yo más bien voy a ir a cortar demonios. No puedo, eso se llama inteligencia relacional. Saber cómo te vas a relacionar con tus hermanos, con qué tipo de hermano, con qué tipo de hermana, con qué tipo de, en qué atmósfera. Hay personas que están en el mundo y son del mundo. Hay hermanos que están en el mundo, pero no son del mundo. Si yo sé que los hermanos alaban, adoran, danzan, enseñan, pero en ellos hay un espíritu que son independientes, hacen lo que quieren, no se someten. Yo tengo que tener mucha inteligencia para ministrar ese espíritu. No te puedo llegar a decir, mira, vos andás predicando la palabra y andás perdido, andás más pecador que los pecadores. No es tener inteligencia relacional. ¿Por qué? Porque le está llevando la carne, y en la carne él nunca te debe tener. Es parte de la inteligencia relacional que nosotros tenemos que ver el entorno. Identifica que la persona, ahora si yo sé que la persona es guiada por el Espíritu Santo y no importa la atmósfera donde él se mueve, yo puedo contar con él, me puedo unir a él y puedo desatar en la tierra para que en el cielo sea desatado lo que dice que cuando dos están de acuerdo, todo lo que pidieren les será dado. Pero usted no puede estar, porque usted lo que quiere es amar a esa persona como Cristo lo ama a usted. Pero puede ser que usted quiera amar y usted no sabe siquiera el amor que Dios le ha dado. Usted no percibe el amor de Dios, usted no puede dar lo que no tiene. Pero los ministros, los pastores, que supuestamente tenemos un nivel espiritual, tenemos la responsabilidad de entender esto. Por eso no podemos poner a servir la mesa a Dios. Muchas veces ponemos a la gente porque nos cae bien y erramos porque queremos que la iglesia crezca, pero no. Yo me ponía en mi corazón, vamos a crecer, orgánicamente vamos a crecer, pero tenemos que hacer discípulos verdaderos en este lugar. Gente que conozca el reino, que esté entrando al reino y que esté buscando afanosamente los valores, los secretos del reino. Dice que el Señor, el entendimiento de Él no hay quien lo alcance, pero a los hijos de Dios nos ha sido dada por revelación la mente de Cristo. Entonces usted tiene que ver inteligencia relacional y ya no podés llegar a amar a alguien sin empezar por aquí. Tenés que aprender primero a leer, para leer de corrido. Tenés que saber los números primero, las ciencias básicas de la matemática para poder hacer cálculos. Tenemos que empezar como Dios quiere que usted empiece. Si la persona, ahora dice bien, si el entorno es bueno, pero la persona es influenciada por un espíritu antagónico, entonces debemos establecer el reino. Eso es aquí. Esta es una atmósfera de reino. La presencia de Dios está aquí. Pero algunos de ustedes no están viviendo en esa atmósfera. Entonces, como yo tengo el respaldo de Dios, la presencia de Dios, yo siembro el reino aquí. Y aunque usted esté inconforme con lo que yo predique, el gobierno de Cristo me respalda a mí, porque esta atmósfera es de Cristo. Pero yo no podía hacer eso a las cárceles, donde todo aquello está en una sola revoluta. Tengo que tener inteligencia. ¿Cuántos quieren inteligencia de parte de Dios para el La inteligencia humana es buena, pero la espiritual es mejor. Hay personas que son sabias, como dice alguien por ahí, cuando alguien, yo no voy a discutir con un borracho, está bien, no voy a discutir porque no me va a entender. Yo no voy a llegar cuando hay problemas a una casa de luz para cantar canciones de júbilo, no, eso está bien, pero la inteligencia espiritual va más allá. Nosotros somos espíritus viviendo en cuerpos físicos. Tenemos que entender nuestro reino. Yo le quiero dar palmas al Señor. Estamos hablando de la inteligencia
discernimiento de espíritu es necesario. Una vez que identificamos los espíritus antagónicos, mire bien, para que ella llamara a un hermano. Por ejemplo, yo llego a la casa de alguien y me da el Señor el discernimiento y digo, aquí opera un espíritu de estafa. Eso lo he sentido cuando la gente te rinde pleitesía, te rinde lisonja. Y yo no voy a decir, aquí hay un espíritu de estafa. Voy a reprender en el nombre de Jesús. Tú no enciendes el espíritu, pero tú te quedas callado. Y la persona te está lisonjeando, te está diciendo, no estás oyendo. Y hay otro que está allí, que está alineado al corazón tuyo. No le vas a decir delante de él, hagamos guerra para sacar el papel. No lo tenés que hacer. Vos solo vas a respetar el ambiente. Te vas a ir a orar, porque Dios ya te dio qué cosa es lo que está allí. Entonces, una vez que identificas el espíritu antagónico, vas y orás intercesoramente para atar al hombre fuerte y preparar el escenario para ministrar personalmente a la persona que te ofreciera. Antes de ir a hacer guerra a un lugar, tenemos que atar el espíritu que controla la atmósfera, porque yo quiero amarte. Yo quiero amarte como Dios ama, como Dios me ama a mí, porque yo soy libre. Si Él me dio salvación, también me dio libertad, me dio sanidad, y de lo que de gracia recibo, yo de gracia tengo que dar, pero lo tengo que saber hacer. Entonces, cuando voy a decir, en la casa de mi hermano hay un espíritu de idolatría, ¿y por qué no decir? Yo no miro fetiches, yo no miro cosas ahí, pero miro un espíritu, ahí hay hijos, nietos o yernos o nueras que el hermano está idolatrando, está aferrado, su corazón está más en el nieto, en el hijo, en la sobrina o en lo que tiene que en Dios. Ahora yo voy a hacer lo siguiente, voy a atar ese espíritu. Puedo llamar a los intercesores, yo los llamo, hermanos, vengan. Como son maduros no me van a vender. No van a decir, el pastor dijo que en la casa del hermano hay un espíritu de idolatría. No, vamos a orar. Atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Mandamos la palabra profética de liberación a esa casa. Y ahora creyendo que ese espíritu está atado, ahora sí yo me presento. Y vamos, hermano, venga. Yo sentí esto. ¿Sabe? Él va a escuchar. Porque el que lo está influenciando a él está atado. Eso se llama tener inteligencia, de saber cómo caminar en el proceso de amistad que Dios quiere que tengamos, el proceso de amor. Jesús siempre ministró. ¿Usted qué creyó? Que cuando Él manda al hombre, decía, aquel hombre que prepara el cuarto, que vaya a preparar la Santa Cena, Él ya sabía lo que iba a haber ahí. Él no era divino, Él no era agorero. Él ya sabía por revelación del Señor que iba a tomar la cena. Él oró. Usted no puede ver lo que Él oró, pero estoy seguro por el Espíritu que Él ató todo espíritu que estaba libre. No es que lo decía, pasar ni lo conocía. No se está entendiendo lo que estoy hablando. Pero usted va a caminar hablando en el Espíritu y haciendo que la carne se sujete, porque usted ya tiene el control del entorno por el espíritu de discernimiento que usted tiene. No crea que hay mucha gente que cree que, yo miro al hermano, yo me digo que no me enseñará, no. Cualquier hermano me queda bien. Este hermano yo le caigo mal. Yo tengo discernimiento de espíritu. Eso no es discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu es que te mire un demonio, no solo de él. Yo lo vi, pero me quedo callado. Hay mucha gente que cree que son muy inteligentes, muy astutos, tienen discernimiento. Eso no es discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu es saber qué espíritu habla, qué espíritu controla, qué espíritu influencia el carácter, el temperamento de una persona. Dice la palabra en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, estar firme. La iglesia ha entendido este ministerio como una solo guerrear. No, este mandamiento te doy, que te ames con tu hermano. Pero antes que te ames con tu hermano, tenés que entender la guerra espiritual. Pero yo no te puse la armadura para que seas un guerrero que ande haciendo la guerra y matando al enemigo. Está bien, lo necesitas atar, lo necesitas poner bajo la planta de tus pies. Pero mi propósito no es que seas un exterminador de espíritu antagónico. Mi propósito es que te ames con tu hermano como yo te amado. No sé si te entendiendo el mensaje. Ese es el propósito de Dios. Este mandamiento le doy, que se amen unos con otros, así como yo los he amado. Pero para llegar a ese nivel, tenés que empezar tenés que caminar por espinas, tenés que caminar por desiertos, tenés que caminar por pedregales, tenés que caminar con antagonismo, tenés que caminar con gente que te adversa, tenés que prepararte para ser ofendido, tenés que tener inteligencia relacional. Eso es del Espíritu Santo, no te lo del hombre, te lo del Espíritu del Señor. Santo es el Señor. Todo ministro que desee vivir en el poder de ese don debe de vivir en el Espíritu de Dios. El vivir en el Espíritu de Dios es el permanecer en Él. ¿Sabe? Tenemos que entender que esto no es cosa de un momentito, un santiamén y ya está. Este es un estilo de vida. El hombre y la mujer deben de ministrar cuando están jugando o cuando están en la banca. Aunque estén en la banca, están en el equipo del Señor. ¿Qué significa eso? Que cuando usted está jugando, usted está ministrando el don que usted Dios le dio. ¿Cuándo es que usted está en la banca? Cuando usted está siendo ministrado por el don de otro. Mi don es enseñar, mi don es ser pastor, mi don es ser maestro. Usted, escuche lo que yo le digo. Cuando Marisela y otros cantan, yo tengo que cantar porque es el don de ellos. Pero yo lo recibo y estoy empoderándome, me estoy llenando, porque yo sé que los espíritus antagónicos no van a poder por la palabra que Dios pone en mi boca. Tenemos que estar empoderados. Este don identifica los espíritus desde sus palabras hasta sus intenciones. ¿Por qué le digo yo a muchos? Yo soy como los de Berea, pero los de Berea tenían cierto espíritu de griego, que todo lo escudriña, todo lo hace. Está bien, porque la vida lo respalda. Pero hay un espíritu que tenemos que cuidar. Quiero que voy a leerles ahorita. ¿Cuántos quieren leer conmigo? Voy a leerles Hechos 16, hermano. Hechos 16, 18. Hechos 16 al 18. Vamos a ver. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pastor Carlos, dice el Señor que vas a las naciones, dice el Señor que te da dinero, que te da finanza, que te da prosperidad, dice el Señor. Y Pablo escuchaba a la muchacha, y esto lo hacía por muchos días. Hay gente que viene de allá de vez en cuando, traigo una palabra para ti. Yo soy el pastor y soy un padre espiritual y tengo que cuidarte, porque muchas veces te gusta que venga alguien. Ahí viene el profeta o la profeta, me tiene una palabra. Puede ser que sea de Dios,
¿Acaso no eres una hija de Dios, un hijo de Dios, para tener discernimiento de espíritu? Yo te puedo querer mucho a ti, sentimentalmente, pero cuando yo tengo el don espiritual del discernimiento, aunque yo te ame, aunque sean mi mamá, mi papá, mi mujer, mi hermano, si yo defiendo tu espíritu, yo no caigo en el lazo del diablo, porque tengo el discernimiento. ¿Quién me está hablando? Dice que esta muchacha por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Gloria a Dios que aquí nadie echamos preso. Pero Pablo discernió. Ya me tiene, este me vive siguiendo. Pastor Carlos, apóstol Carlos, hombre prosperado, hombre bendecido. Hay unos que dicen la verdad, pero yo discierno. Pero hay unos que te vienen diciendo cosas y vos te quedas feliz, hasta te alegras. Hay alguien de la profeta que te dice cosas bonitas. Mi inteligencia relacional es que yo he descubierto a esas personas, pero no las ofendo, las trato de manera personal. Pero antes no, como estaba comenzando, era un niño. Yo decía, no crean en eso. ¿Por qué? Porque no tenía el dominio propio que Dios ha estado cultivando en mí, de lo cual hablaban los grupos ayer, el dominio propio. El dominio propio es que vos te das cuenta que él te está metiendo un puñal y vos no lo vas a tratar de la misma manera. Dominio propio es saber el terreno que pisás. Si el pantano es hoyo, tierra movediza o es tierra firme. Pero tienes que, eso es parte de la inteligencia relacional. Discernir los espíritus, cómo es que estás tratando. Pero si hay alguien que te ama y él anda con buena intención y ni cuenta se da, yo no le puedo decir, vos andás endemoniado, no me vuelve a hablar, me echó de enemigo. Yo le digo, está bien, hermano, vamos a orar. Y de repente en el momento le digo, ¿sabes qué? El Señor, dice el Señor que sí, así es. Y lo que me va a decir el Señor a mí va a ser puntual para ese profeta. Y él se va a ir porque él es hijo de Dios, él es una hija de Dios. Entonces, mi inteligencia relacional va a ser que yo reprenda en amor a esa persona y no me la echo de enemigo. ¿Por qué caemos en el descrédito y en las disensiones? Porque no nos sabemos relacionar. Recuerde que los temperamentos, el carácter de nosotros son diferentes. ¿Usted cree que necesita inteligencia relacional? Hay que saber con quién te relacionas. No es lo mismo hablar con una ministra de la alabanza que con un amigo que te quiere y anda en el visto. No es igual. ¿Sabes hasta dónde te engaña el enemigo? Que yo quiero que algunos se van a identificar conmigo. Yo antes creía que había gente fuera de la iglesia que me amaba más. Porque había amigos que me honraban más. Y lo he dicho, pero hace 15 días para acá he cambiado mi cosmovisión. Sí, he cambiado mi cosmovisión. Porque en ningún lugar hay potencial para desarrollar el amor de Dios que en nosotros, hermano. Allí está la semilla de la palabra en nosotros. Porque muchas veces nosotros nos equivocamos y nos vamos por las amistades. Por las amistades que yo le digo, a mí me ha costado, pero ahí voy aprendiendo. Ahí voy aprendiendo. Ayer llevo una reunión y todos están ahí, el pastor Carlos, el pastor Carlos, el pastor Carlos. Yo discierno que hay un espíritu ahí de borrachera, de bailadera, pero son mis hermanos de la juventud. Y yo les digo, demonios, váyanse de aquí. Y llega uno bien habilidoso y me dice, si hasta Jesús echó su vino, ¿verdad, pastor? ¿Sí o no? Me dice, sí se los echó. Pero te voy a decir una cosa, yo no te vengo a decir ni te vengo a juzgar ni te vengo a criticar, pero hacerlo por sanidad, porque Jesús es tan inteligente que sabe que un bebedor consuetudinario se va a morir. Se te va a morir el día, te vas a morir, te vas a ir al lado de él. Por eso no lo veo, porque Jesús no es sabio. De verdad, no sé. Sí, yo te lo digo, pues, porque yo te quiero. Un abrazo. Son mi pastor, me dice. Me decís pastor, pero no haces lo que yo te digo. Y le doy un beso, se lo perdí el corazón.
Y están ahí. Porque yo le digo al Señor, yo tengo que tener inteligencia para relacionar con la gente. ¿Sabe? Dice la palabra que todo ministro debe vivir en el poder de ese don para relacionarse correctamente con los demás. Mire lo que dice Hebreos 5:14. Ese es poderoso. Mire el apóstol Pablo lo que está haciendo. Bueno, ¿qué puedo hacer yo si Dios habló por Maricela? El que quiera seguir el mensaje que venga en la tarde. 5:14 dice la palabra. Dice Pablo. Bueno, voy a leer desde 12. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A ver, estoy leyendo Hebreos 5:14. No, ese es 4. Vea, el escrito es correcto, hermano, ¿verdad? 5:12 leí. Bueno, corríjame pues. Ok. Vamos a ver. Bueno, no, le quiero leer, hay de ayuda. Yo estaba leyendo cuando dice Pablo. Yo me hago judío a los judíos, a los que están bajo la ley. Aunque yo no esté bajo la ley, yo me hago como que están bajo la ley. Y a los que viven sin ley, aunque yo no estoy sin ley, yo me hago como que estoy sin ley. Yo me hago a todo, me adapto a todo. Eso se llama adaptarse. ¿Para qué? Para ganarme a aquellos, de tal que ellos puedan ver en mí lo que yo tengo, pero yo tengo que asociarme con ellos, tengo que relacionarme con ellos y tengo que, dentro de los valores de ellos, me meto, pero yo leo lo que hay en ellos, de manera que yo puedo ganarme a ellos de acuerdo a lo que ellos son. ¿Por qué le digo eso? Porque no podemos enseñar, yo no le puedo enseñar a Sayonara igual que le puedo enseñar a Denis, aunque son siervos poderosos del Señor. Tienen algunas cosas por su origen, por su naturaleza, por su entorno. Tengo que ser bien inteligente en relación con ellos. Si tú sabes que tu hermana es delicada para vivir en la sociedad, es alguien nítido, que es impecable, vas a llegar como sin bañarla. A ver, tienes que bañarte. Si vos ves que yo no sé lo que está hablando el Señor. El tener capacidad. Por ejemplo, se me arriba ayer un hermano, no está, le mire, no sé, hay un ingeniero que se llama Juan Sebastián Delgado. Él es el que hizo el código de construcción. Y él se me arriba y me dice, mira Carlos, voy a estar en el MTI dando una conferencia sobre el concreto reforzado. Porque yo hice ese libro y yo estoy ahorita siendo contratado por el gobierno para darle una conferencia al MTI. Y él es un hombre, él es un doctor en estructura. Y le digo yo, Sebastián, ¿y cuál es lo más hermoso que vos has tenido en tu vida? Mis hijos, me dice. Porque mira una cosa, te digo, yo tengo ya 40 años de ser ingeniero. Y yo, pero mis hijos, y vos, para mí es Cristo. Pero Cristo me ha hecho que mis hijos también tengan. Yo no puedo hablar con él porque él es griego. Él es griego. Él es un hombre bueno, pero sus creencias me hacen que yo no le voy a hablar. En nombre de Jesús. Pero si vengo a Luis y le digo, y Luis se cae ahí. Porque el espíritu. Tenemos que ser inteligentes para relacionarnos. Tenemos que identificar, y una vez que somos inteligentes, con el discernimiento espiritual, vamos a ministrar y vamos a revelar el reino de Dios. Ayer me encontré con un musulmán y me habla el musulmán y me da, ¿qué es lo que me dijiste? No te entiendo. Gloria a Allah, dice. La baixita, la baixó. ¿Qué significa? Que Dios te bendiga. ¿Y qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que pasó? Ayer hubo un apagón aquí, ¿verdad? Y ahí por donde yo vivo se fue la luz. Y hoy no oscuro, ahí iba para la reunión.
salgo una oscurana, pero donde yo iba, había luz hasta con real. Al hombre no le cortar la luz, tiene poder. Cuando yo llego y todo ahí, pues, dice alguien ahí, el que no trajo regalo, no entra. Pero están jugando ellos, chaval, ponemos otra vez. Levanten la mano quienes no trajeron regalo. Yo levanto mi mano, porque yo no llevo regalo. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, dicen, pero ahora, el próximo año, si estoy vivo y no traen regalo, no entro. Pero le digo, yo no traigo regalo de lo que vos querés, pero te traigo un regalo mejor. ¿Te lo puedo dar? Claro, hermano. Dame la bendición. Yo llego, pero yo no voy a estar haciendo largas oraciones, porque la gente está desesperada por ir a comer y a bailar. Yo no voy a decir, el Señor te reprenda, hijo del demonio, para que te arrepientas. Dios te bendiga, te dé entendimiento, bendiga tu casa y que Dios te dé largos días para que conozcas el don de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Ya está. Muchos de nosotros nos equivocamos. Tenemos que entender el entorno donde nosotros vamos para relacionarnos con la gente. Hay un momento en que vas a poder reprender, vas a poder exhortar, vas a poder ganarte a la gente. Ok, sí. ¿Están conmigo, hermano? Ahora bien, pero eso es lo que vos vas a hacer con los demás. Pero ¿qué vas a hacer con vos? Para poder ministrar esta inteligencia relacional, primero Dios tiene que trabajar contigo. Y el Señor me dice capacidad de adaptación. Por ejemplo, hoy supuestamente no había luz. Si no hubiera habido luz, ¿qué nos queda? Adaptarnos. Cuando a mí me dijeron que no había luz, tiré la corbata, la manta larga, lo voy a decir que no hay luz. Y ando sabroso, pero no vengo funcionando. Me tengo que adaptar. Mira lo que Pablo, y era lo que estaba hablando también eso, ¿verdad? Las cosas externas no las podemos cambiar, pero nuestra actitud sí la podemos controlar. Primera de Corintios 9, del 19 al 27, dice la palabra. Primera de Corintios, esa es la que yo quería leer. Pasa, Primera de Corintios 9. Esa es la que estaba explicando. Primera de Corintios 9, del 19 al 27. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la vez corren? Pero uno solo se lleva el premio, ahí lo demás son las recompensas. Pero usted tiene que ser inteligente para saber el lugar donde usted está. Por ejemplo, mire, ayer había unas comidas exóticas ahí. Y le digo al Señor, un mesero me pusieron para mí personalmente. Pastor, ¿qué va a comer? Ya más tarde. Pero parece que había comida como para 300 personas, pero habíamos como 120, había comida. Hay gente que llega y repite y repite. Hay otra que ahí, mira, que muerto de hambre, mira que muerto. Pastor, ¿por qué le llevaron usted para su casa? No, gracias, Dios le bendice. Yo quiero llevármela toda, pero tengo que tener inteligencia. Porque más de alguno que ande en la carne va a decir, ese es un oportunista. Ese no es cristiano, ese no es pastor. Ese viene a tirarse todo lo que gana. Usted tiene que tener mucho, pero mucho tacto por el discernimiento espiritual para ganarlo a la gente. Pero nosotros aquí dentro de la iglesia, aquí, Dios te está hablando. Porque ¿qué es lo que no soportas del hermano? ¿Por qué no te relacionas con el hermano? Porque a aquel le gusta una cosa que a ti no te gusta, pero Dios te manda que se amen unos a otros. Este es mi mandamiento. Este es mi mandamiento.
¿Qué culpa tiene uno que aquella hermana tenga dinero, tenga casa, carne, no tenga? No importa. Dios tiene un propósito con ella y conmigo. Me uno a ella porque el hermano que tiene condiciones, entendiendo a Dios, te va a bendecir. Pero vos tenés algo que no es material, ¿qué podés bendecir a ella también? Porque Dios no es injusto ni hace acepción de personas. Él reparte conforme sus riquezas en gloria. Pero tenemos que entender que nosotros tenemos que tener ese poder de adaptación para poder sobrevivir. Pablo habla que él ha adoptado para tener esa inteligencia relacional. Él se adapta. Antes de poder ministrar a los demás, debemos ministrarnos a nosotros mismos mediante el control de nuestro temperamento y nuestro carácter. Termino con Filipenses 4, 10, 13, porque el resto lo voy a predicar en la tarde. Dice Filipenses 4:10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No le digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, que sea adaptarse. Si usted se adaptó a cualquier situación, usted va a poder sobrevivir y va a ser más que vencedor. Y Pablo está diciendo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar al saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me adapto a cualquier lugar. Yo puedo ir a cualquier casa, cualquier mansión, cualquier cocina, en todas está Cristo conmigo, en todas tengo el don de la enseñanza, el don camina conmigo, el don es irrevocable y yo le sirvo al Señor. No voy a estar incómodo por algún lugar. Decía este hermano, porque me decía mi hijo, fíjese, me dice que yo tengo en mi corazón dar $3,000 a cada hombre que va a venir ahí. Bueno, le digo, si vos los tenés, no los tengo, me dice. Vamos a orar, pero cuando hablé con uno de ellos, mire hermano, hay gente que nos ha desvirtuado, dijo uno de ellos. Pero nosotros vamos por amor. No se preocupe, si no hay $1 para nosotros no hay problema, nosotros vamos. Y hay gente que habla de ellos, ¿sí o no? Y me tocó el corazón, hermano. No vamos por dinero, vamos porque Dios nos manda. Y no importa dónde nos lleve, nosotros vamos. Pero cualquiera, es que esos hombres, una vez habla insensatamente. Le digo, pero me dice Carlos, no. Yo tengo el deseo de bendecir. Bueno, le vamos a ver cómo hacemos, pero no te sofoques. Si Dios quiere eso, es para poder. Pero no te sofoques. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nosotros tenemos que saber vivir, adaptarlo. Cuando vos vences cualquier circunstancia, vos vas a poder dar. La inteligencia relacional no la vas a tener si sos una persona inconforme, si sos una persona frustrada, si sos una persona incrédula, si son una persona que vive en la carne. Miren, hay mucha gente, no son de ustedes, me buscan por la carne, pero yo no me hago el difícil, lo oigo, pero siempre trato de decirles lo que Dios me pone y Dios hará con ellos lo que tiene que hacer. Pero yo he aprendido que no vas a bendecir a alguien con la carne. La carne satisface temporalmente las necesidades, pero el espíritu satisface eternamente cualquier necesidad. Usted no se sabe en qué nivel anda usted. Usted tiene que ascender o descender. Si usted tiene un hermano que está más encopetado que usted, hágase como él, súbase y ministre. Y si tiene un hermano que está descendido, bájese, porque hasta Cristo descendió a los infiernos. Y el mismo que descendió al infierno es el que subió a los cielos. Cuando usted se empiece a ministrar, mire, adaptarse a cualquier circunstancia. Dije yo, no hay luz. Pues vamos a la palabra de Dios porque vamos a adaptarnos al calor. Vamos de viaje, pero Dios trajo, por esa palabra trajo la luz. Si usted es una persona que le es difícil relacionarse antes de buscar la solución, pida que Dios le dé el don de discernimiento espiritual.
pídase. Y Él se lo va a dar. Y cuando Él se lo dé, ministrelo como Dios quiere que lo ministre. Vivir en la carne para nada aprovecha, hermano amado. Yo te lo digo por convicción. Yo sé que vivir en el Espíritu te da seguridad de lo que tú eres, para que sos útil en el reino. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Y vas a ver que las cosas de la carne te van a seguir. Te van a seguir las cosas de la carne. A mí, no sé, a veces, por ejemplo ayer, en la locura, como no había luz, me fui sin cartera, sin un peso me fui. Y cuando vi la reunión dice, bueno, la serenata van a dar $20 cada uno. Y dije, Señor, no me permita que sufra vergüenza. No ando nada. Solo andaba el pantalón y la camisa. Mire, yo te clamo. Y estaba una hermana que es mexicana, que es doctora. Y me dice, mira, negro, vos eras enamorado mío, ¿verdad? Sí, le digo, pero no importa, me dice. Me traicionaste por ese Cristo que vos amás. Pues sí, pero no te amo siempre, no, sí te amo. ¿Vas a los $20? Sí, como no, los voy a dar. No, ¿para qué te los voy a dar yo? Me lo dio ella. No, no tiene vergüenza. Póngase de pie esta mañana, quiero bendecir. Aláctese, hermano. Tenga inteligencia. Yo he visto en algunos hermanos que sí la tienen. No me gusta sobarle la leva a nadie, como dicen ahí, pero es verdad, hay hermanos que son bien inteligentes. Pero yo les pido que sean en el Espíritu, porque en el Espíritu van a poder prevalecer, van a poder permanecer. Tenemos tantas acechanzas del enemigo que nosotros tenemos. Padre, en esta mañana te doy gracias. Gracias por la palabra. Es una palabra de introducción que nos capacita, nos habilita, Señor, para poder ser lo que tú quieres que seamos, discípulos tuyos. Porque tu palabra dice que si nos amamos unos a otros, los de afuera entonces conocerán que somos tus hijos, porque van a ver el amor los unos con los otros. Señor, oro por ese don de discernimiento espiritual que nos pueda llevar seguro, Señor, a tener relaciones conforme tu corazón, Padre. Amar lo que tú amas, aborrecer lo que tú aborreces y pelear como tú peleas, no con espada ni con ejército, sino con tu espíritu, que es una espada espiritual para ganar almas para el reino tuyo, Padre. Señor, declaro en el nombre de Jesús, levante las manos. Declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida. Declaro que usted va a tener más capacidad dada por el Espíritu para poder resistir y vencer todo espíritu antagónico que hasta hoy haya resistido que usted ame a su hermano. En el nombre de Jesús declaro que ese don de discernimiento espiritual avivará también el don de la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Sabiduría y ciencia, Padre, a los que oigan esta palabra, para que podamos entrar a todo entorno, Padre, a cualquier atmósfera, y podamos revelar tu reino, Padre. Espíritu Santo, gracias. Gracias por cada hombre y cada mujer en este lugar. Gracias, Padre, porque necesitamos aprender de ti. Necesitamos conocer de ti. Necesitamos caminar en tu propósito, Señor. Bendice a cada hombre y cada mujer que esté en este lugar. Danos la capacidad de adaptarnos a cualquier circunstancia, a cualquier condición, a cualquier espacio donde nosotros caminamos, donde nosotros respiramos el aire que tú nos das. Señor, en esta mañana, Señor, yo declaro que ese don del dominio propio que fue dado en la enseñanza de los grupos familiares no solo quedó en el corazón y en la mente, sino en las actitudes de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Necesitamos, Señor,
Señor, tener esa inteligencia relacional. Y la palabra del que esté en los grupos está relacionada. Dominio propio para soportar ofensas, para poder caminar conforme el diseño tuyo, Padre. Espíritu Santo, en esta mañana quiero entregar este momento adorando, entrando a tus puertas con alabanza, saliendo de tus puertas con alabanza, con gratitud. Adore al Señor y dele gracias a Dios, porque usted va a poder tener más amigos, más hermanos, va a poder amar más y mejor que lo que lo ha estado haciendo hasta hoy. Usted va a poder relacionarse con los difíciles, con los duros, con los tercos, porque usted tiene herramientas espirituales. Adore al Señor en esta mañana.